Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Denme un segundo para poner la presentación. Me dicen si la tienen en pantalla. Sí, profesor, ya se ve. Muy bien. Un segundito más. Bien, pues vamos a iniciar con la unidad 1. Si tienen alguna duda o algún comentario, activen su micrófono simplemente. Les voy a pedir que hagan su apunte de la presentación que vamos a ver. No es necesario que copien pues la diapositiva literal con toda la información que tiene, sino simplemente pues vayan haciendo las anotaciones de lo más importante y también sobre lo que se va mencionando aquí en la clase. Bien, ya habíamos visto el tema de los laboratorios, por ahí ya armamos los equipos de laboratorio para el día martes, que es cuando tenemos las sesiones de 2 horas de laboratorio. Ya les había explicado un poco sobre el formato del reporte, de igual forma lo vamos a retomar cuando tengamos la sesión de 2 horas para pues práctica virtual. Bien, pues vamos a iniciar con este tema de materiales poliméricos. Pues primero que nada, a la unidad 1 pues se enfoca en propiedades generales de los materiales poliméricos. Es la unidad más larga del temario. La unidad número 2 se enfoca en la clasificación de las familias de polímeros, con relación a su estructura química, con relación a su estructura general. En la unidad 1, pues vamos a ver más, en lugar de enfocarnos a familias, en lugar de enfocarnos a un solo tipo de polímero, por ejemplo, pues vamos a ver propiedades generales de estos materiales poliméricos. Bien, pues los polímeros los podemos designar o los podemos clasificar en primera instancia con relación a su tipo de familia. En algunos casos los podemos designar o clasificar por el tipo de aplicación. Algunos polímeros los podemos clasificar con relación a sus propiedades, ya sea propiedades térmicas, propiedades mecánicas, con relación a su resistencia, con relación a su elongación. Hay una gran variedad de propiedades dentro de los materiales poliméricos. Seguramente ustedes han encontrado por ahí algún material polimérico que es sumamente resistente, como en el caso de los acrílicos. Son materiales muy resistentes que no presentan deformación, simplemente se fracturan. Por otro lado, han tenido a la mano seguramente algún tipo de goma, un elastómero, que al contrario no tiene una buena resistencia, pero tiene una muy buena elongación. Vamos a ver a qué se debe cada tipo de propiedades o cada tipo de comportamiento. Y bueno, ya en las unidades finales, en la unidad número 4, pues vamos a ver la obtención de los polímeros. ¿Cómo los podemos obtener? Pues a través principalmente de la síntesis de esos polímeros, la composición del polímero y la forma del moldeo de ese polímero. Vamos a ver cómo es la fabricación, por ejemplo, de algunas botellas de tipo PET.
las que comúnmente conocemos, que son las de pues bebidas, refrescos, Coca-Cola, por ejemplo, pues todas esas utilizan botellas de PET. Vamos a ver cómo cambia el procesamiento, por ejemplo, de un dispositivo, un recipiente para almacenar agua. Pues los tinacos tipo Rotoplas tienen un proceso totalmente diferente al de a la fabricación de las botellas de PET. Eso es lo que vamos a ver principalmente en este curso. Familias de polímeros, propiedades y la obtención o el moldeo de estos. De forma muy general, en primera instancia, pues cuando hablamos de un polímero, se nos viene a la mente pues una definición coloquial que es un plástico, un objeto cotidiano. ¿Sale? Lo conocemos como plástico en el argot cotidiano, una bolsa de plástico, por ejemplo, pero recuerden que plástico viene derivado de una propiedad, viene derivado de plasticidad. Se les llama plásticos porque pues en su mayoría tienen esa propiedad de plasticidad. Las bolsas de polietileno, por ejemplo, que bueno, ahora ya no se utilizan en los supermercados, pero antes nos daban demasiadas bolsas de polietileno en los supermercados para cargar pues nuestros productos y tenían esa facilidad de que se podían elongar, de ahí el nombre de plástico, pero sabemos que no es su definición correcta. Su nombre correcto para ese tipo de materiales pues son polímeros. En algunos casos, pues tenemos otro tipo de polímeros que son gomas elásticas, algunas gomas que son utilizadas pues para este, pues hacer ejercicio, algunas otro tipo de gomas que son utilizadas como empaques para, no sé, tuberías de agua, etcétera. Las mismas fibras que son utilizadas para las prendas de vestir, como por ejemplo el nylon o algún otro tipo de fibras que son las fibras de Kevlar para hacer em, son utilizadas para chalecos antibalas, por ejemplo, pues a final de cuentas son fibras, es otro tipo de estructura, pero a final de cuentas pues también es un material polimérico. Ahora, pues no solamente esa es su aplicación, en algunos casos, en algunas pinturas, pues podemos tener ahí una base polimérica que pues podemos utilizar a ese tipo de pintura como un recubrimiento superficial. No sé si han notado en algunos casos que si ustedes utilizan una pintura convencional, no sé, para casa o para metales, al momento de que pintan una estructura, cuando solidifica pues esta pintura líquida, pues más bien ya queda como una película. Si ustedes hacen una pequeña incisión, pues en ese recubrimiento de pintura, pueden ir jalando, pueden ir retirando de la parte metálica, pues toda la pintura, ¿no? Se aglomera, se conforma un solo material de pintura como tal, como un recubrimiento. Y también puede ser utilizado, los polímeros pueden ser utilizados como tipo adhesivos. Eh, los silicones, por ejemplo, o el silicón que es utilizado en pistolas de silicón para aplicaciones de pegado de algunos materiales como madera, por ejemplo, cartón o algunas hojas, pues son adhesivos, pero a final de cuentas son un tipo de polímero utilizado pues de forma común, de forma convencional. Eh, es una industria muy grande, la industria polimérica, de tal forma que pues es de mucha atención en la actualidad. Actualmente, pues ustedes saben que se están haciendo muchos esfuerzos para tratar de reducir la contaminación ocasionada por estos materiales poliméricos. Recuerden que, por ejemplo, las botellas de PET o, bueno, de algunos recipientes utilizados para
para almacenar comida o bebidas, tienen un tiempo de degradación muy grande, tardan muchísimos años en degradarse, y la idea o el punto, o más bien la ruta que se está tomando en la actualidad es tratar de que este tipo de polímeros pues sean eh, amigables con el medio ambiente. Bien, algunas propiedades generales que podemos tener, por ejemplo, en los polímeros, es que podemos tener polímeros de baja densidad, que se utilice una menor cantidad de materia para generar pues un producto utilizable, que puedan soportar cierta temperatura, que sean aislantes eléctricos, que tengan buena resistencia mecánica y también que tengan una buena elasticidad. En eso nos vamos a enfocar en esta primer unidad. Me dicen si puedo cambiar diapositiva, por favor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, algunos polímeros, los más comunes, seguramente ya han escuchado de ellos en algún momento. Pues tenemos el PET, que es pues simplemente las siglas de polietileno teraftalato, que son las botellas para almacenamiento de bebidas. Tenemos el polietileno de alta densidad, tenemos el PVC, que es el cloruro de polivinilo, utilizado pues para fabricación de tuberías. Tenemos también polietileno de baja densidad, tenemos el polipropileno y tenemos el poliestireno. Vamos a ver más tipos de polímeros a lo largo del curso, pero en algunos momentos pues nos estaremos enfocando principalmente en estos que se están mostrando aquí en la diapositiva. Vamos a ver pues sus propiedades, a qué clasificación corresponde cada uno de ellos, si se pueden reciclar, si no se pueden reciclar. De forma general, ahorita ustedes saben que podemos tener dos tipos de polímeros, polímeros termoplásticos, polímeros termoestables. Seguramente han escuchado esa definición, más adelante la vamos a ver, pero ahorita recuerden simplemente o traigan a la mente que en algunos casos, si ustedes dejan algún recipiente polimérico expuesto al sol, en algunos casos lo que sucede es que ese material tiende a degradarse, tiende a resecarse e incluso tiende a fracturarse. Esto es porque ese material genera pues un efecto de degradación con la temperatura. Ese tipo de materiales son conocidos como termoestables. Son materiales poliméricos que no se pueden procesar con el efecto de la temperatura. Y por el contrario, existen otro tipo de materiales, por ejemplo, las botellas PET o las estructuras de polietileno, polipropileno, son polímeros termoplásticos. Esto quiere decir que van a tener el efecto de plasticidad con relación a la temperatura y que fácilmente pueden ser reciclables. Vamos a ver también esas definiciones de termoplástico o termoestable. Y bueno, primero que nada, es importante conocer pues cuál es el origen de estos polímeros. Primero que nada, pues tenemos una clasificación general de polímeros. Tenemos los polímeros de pues origen natural, son los que pues ya están conformados, digamos, que podemos encontrar en la naturaleza, como puede ser la madera, algunas estructuras de fibras, como puede ser la seda, la lana, el caucho natural, que a partir del caucho natural podemos procesarlo y generar otro tipo de polímeros que ya son de una utilidad industrial. Y tenemos también pues los orígenes artificiales, que son procesados ya por el ser humano.
¿Qué es un polímero? Bueno, pues un polímero es un conjunto de moléculas que tiene cientos de miles de átomos. Por lo tanto, vamos a hablar que un polímero pues es una macromolécula o una molécula gigante. Seguramente ya han leído un poco sobre los materiales poliméricos y saben que estas macromoléculas, estas moléculas gigantes, pues se conforman pues en estructuras, pueden ser lineales o estructuras ramificadas que dan lugar a cadenas poliméricas. Esas cadenas poliméricas, pues dependiendo de su longitud, dependiendo de si existe ramificación, pues van a dar las propiedades generales al conjunto de pues una estructura ya macroscópica como es ya un polímero que tenga alguna aplicación industrial. Me dicen si puedo cambiar de diapositiva. Sí, profe. Muy bien. Denme un segundo. Ok. Bueno, como les comentaba el primer día que nos vimos, el primer día de clases, pues los polímeros tienen mucha relación con la química orgánica y esto es porque pues son moléculas orgánicas. Necesitan tener pues buenas bases de química orgánica para entender cómo se generan pues los procesos de síntesis de los polímeros. ¿Qué estudia la química orgánica? Pues bueno, es una disciplina de la química que pues estudia la estructura, estudia las propiedades, la composición, las reacciones y la preparación de compuestos químicos, pero estos son base carbono, base hidrógeno, puede incluir algunos otros elementos como puede ser el nitrógeno, el oxígeno, algunos elementos halógenos como puede ser el cloro, el flúor, e incluso se puede involucrar la interacción de elementos como es el fósforo, el silicio o el azufre. Esos son los principales elementos que van a conformar pues a la estructura de los polímeros. Compuestos base de carbono e hidrógeno. Compuestos de base carbono y de base hidrógeno. Bien, existe una gran cantidad de moléculas orgánicas. Como les comentaba también por ahí el primer día, pues existe una gran cantidad de compuestos orgánicos. Cada tipo de compuesto orgánico podría conformar un polímero totalmente diferente, de estructuras diferentes y propiedades distintas. Eh, es muy variado, la química orgánica es demasiado amplia, por eso la intención pues de esta materia y de este temario es que veamos pues los polímeros o las estructuras de los polímeros que tienen una mayor aplicación industrial. Esto es eh, porque pues una molécula orgánica va a tener diferente tipo de reactividad, diferente tipo de enlace, se puede sintetizar de diferentes formas que van a dar lugar a pues compuestos, por ejemplo, que van a tener diferentes propiedades, tanto físicas, químicas, mecánicas y eléctricas. De ahí que en esta unidad pues vamos a ver de forma general las propiedades de los materiales poliméricos. Me dicen cuando pueda cambiar.
Listo, profe, si quiere, puede cambiarle. Ok, muy bien. Si necesitan en algún momento que me regrese, me indican, ¿sale? También. Está bien, profe, gracias. Muy bien. Bien, generalmente las moléculas orgánicas pues están conformadas por enlaces covalentes. Ya hablamos un poquito de que pues los polímeros generalmente son compuestos químicos con relación a la interacción entre el carbono, el hidrógeno y otros compuestos no metálicos, y estos pues van a conformar enlaces covalentes, de tal forma que las macromoléculas se pueden conformar ya sea por estructuras en forma de anillos o por estructuras largas de carbono. Esto que va a generar, pues esto va a propiciar que las macromoléculas, los polímeros, pues tengan diferentes propiedades, incluso de forma, ¿cómo podemos decirlo? De forma estructural, haciendo un poco, pues una analogía en que si ustedes tienen, por ejemplo, una estructura lineal, imagínense una estructura lineal que solamente está compuesta de átomos de carbono, en comparación con una estructura de anillos de carbono, por ejemplo, eh, ¿qué sucederá, por ejemplo, si ustedes a una estructura lineal pues aplican una fuerza de tensión en ambos lados? Pues bueno, lo que se esperaría es que en una estructura lineal tienda a elongarse, primero tienda a tener una baja resistencia, vamos a ponerlo así. Pero al momento de aplicar una fuerza en los extremos, pues quizá esa estructura lineal presente una mayor elongación en comparación, por ejemplo, con una estructura que puede formar anillos de carbono. Si tenemos una estructura de anillos de carbono y suponiendo que nosotros pues pudiéramos aplicar a un material que tiene estructuras de anillos de carbono, aplicáramos de igual forma pues una fuerza, pues esa estructura en forma cíclica, en forma de anillos de carbono, pues obviamente va a tener una mayor resistencia que una estructura lineal, pero no va a tener la misma capacidad de elongación. ¿Por qué? Porque todos los carbonos pues se encuentran de forma cíclica y posiblemente la ruptura de los enlaces de carbono-carbono sea más difícil en comparación con las estructuras lineales. Simplemente aquí es una analogía breve para tratar como de entender cómo afectan las estructuras de las macromoléculas a las propiedades mecánicas, en este caso de los materiales poliméricos. Obviamente no solamente vamos a tener una sola cadena, una sola estructura en una macromolécula, vamos a tener una gran cantidad de cadenas, algo así como se observa en la figura. Si ustedes observan en esta figura, hay pues una gran cantidad de cadenas que se encuentran, ¿cómo se puede decir? Se encuentran todas amontonadas. No son, bueno, son cadenas lineales, pero se encuentran dobladas. Cada tipo de cadena, vamos a suponer que cada color es un compuesto diferente, tiene una estructura distinta, vamos a suponerlo así. Es como si fuera una especie de esponja, vamos a decirlo de esta forma. ¿Y qué pasará, por ejemplo, en este tipo de estructuras si ustedes de igual forma pues aplican una fuerza en ambos extremos? ¿Qué pasará con esta pequeña esponja? Vamos a asumir que eso está hecha de cadenas de carbono y conforma una macromolécula. Bueno, lo que se esperaría es que estas cadenas tiendan a desenredarse al momento de que están aplicando pues una fuerza en este tipo de estructuras. Estas cadenas se van a tratar de
desenredar para alcanzar pues una longitud máxima. Si este tipo de estructuras se puede desenredar, pues la elongación se incrementará. Pero ¿qué va a suceder si estas estructuras, estas cadenas se encuentran entrelazadas, que formen como una especie de red? Si están conformadas como en una especie de red, pues difícilmente se van a poder desenredar y por lo tanto la elongación del material pues no va a ser tan grande. El tipo de estructura va a ser por lo tanto indispensable para alguna propiedad ya macroestructural, principalmente en cuanto a propiedades mecánicas. Y bueno, también recuerden que en química orgánica, en los enlaces covalentes de carbono-carbono, pues nosotros podemos tener diferentes tipos de estructuras. Podemos tener estructuras simples de carbono-carbono, podemos tener estructuras dobles enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, y eso va a influir también en la estructura general de la macromolécula y va a afectar propiedades tanto térmicas, químicas o de degradación. ¿Me dicen si puedo cambiar? Sí, maestro. Muy bien. Profe, Sí, dime. en un principio había comentado que los acrílicos eran los polímeros más, ¿qué? ¿Los que, perdón, otra vez dime? Acrílicos. Ah, ok, que los acrílicos eran un tipo de polímeros pues más resistentes y que no tenían una buena elongación. De hecho, cuando tratan de doblar un acrílico, bueno, necesitan muchísima fuerza, depende del espesor del acrílico, pero generalmente simplemente se fractura, no se elonga. Ok, gracias. ¿Y los contrarios a estos cuáles había comentado? Pues puede ser un elastómero, una goma de caucho, por ejemplo, o puede ser pues una botella de PET. Una botella de PET, ustedes la pueden doblar o aplastar con sus manos y no se rompe, simplemente se va a deformar. Tiene una mayor capacidad de deformación. Gracias. De nada. Las propiedades pues de los polímeros son pues muy amplias, muy variadas. Bien, y lo mismo que les había comentado hace un momento, simplemente recordando un poquito, ustedes ya pues tomaron un curso de química orgánica. Podemos tener pues diferentes estructuras de carbono-carbono, que a final de cuentas es la base principal de las moléculas orgánicas y por lo tanto también la base de las estructuras poliméricas. Podemos tener pues estructuras lineales, estas tres estructuras, tanto de dobles enlaces conjugados, dobles enlaces aislados o dobles enlaces acumulados, pues son estructuras lineales. ¿Sale? Que es como la primera clasificación que vimos de las estructuras de las macromoléculas, que era largas cadenas de carbono o anillos. Y bueno, también tenemos por ahí la formación de estructuras cíclicas. El compuesto pues más comúnmente conocido, pues es una estructura de benceno o bueno, son los anillos aromáticos. Y como les comentaba, esta estructura en forma de anillos de carbono, pues va a tener o va a dar más bien al material polimérico propiedades totalmente diferentes. Incluso entre las cadenas lineales, si tenemos simplemente cadenas de enlaces simples
cadenas que tienen enlaces dobles o enlaces triples van a dar propiedades completamente diferentes. También esos mismos enlaces dobles o triples dan la posibilidad de síntesis de estos polímeros, como lo veremos más adelante. Me dicen si puedo cambiar diapositiva. Sí, profe, ya. Por favor, espere un momento, profesor. Sí, claro que sí. ¿Listo? ¿Me indican cuando terminen? Listo, profe, gracias. De nada. Bien, pues la primera clasificación de las moléculas orgánicas, pues bueno, de forma general todas las moléculas orgánicas podríamos empezar pues con una clasificación de hidrocarburos. Estos hidrocarburos, como su nombre lo indica, pues son estructuras que están compuestos por carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno, siendo el carbono, pues el que está conformando la cadena principal de esa estructura. Podemos encontrar en estos hidrocarburos desde pues moléculas orgánicas que no necesariamente son polímeros, pero están conformados como moléculas, macromoléculas orgánicas. Pues bueno, lo que se muestra aquí en la figura es una cadena larga de carbonos e hidrógenos. Cada carbono pues tiene ahí enlaces con los diferentes hidrógenos que están conformando aquí la estructura, y al final de esta estructura, de esta cadena, pues tenemos tenemos un grupo carboxilo que está pues cerrando esa estructura, esa macromolécula. Aquí las propiedades de pues, los materiales poliméricos o de las moléculas orgánicas va a depender mucho de la longitud de estas cadenas. Podemos tener cadenas muy cortas que posiblemente no brinden las propiedades o las características finales que se requiere para alguna aplicación, y podemos tener pues moléculas, cadenas de una gran cantidad de carbonos que pueden inducir ciertas características que puedan ser deseables para alguna aplicación. Podemos tener pues otro tipo de grupos funcionales que pueden estar acoplados a las cadenas principales de esas moléculas orgánicas, y bueno, tanto la longitud de las cadenas como los grupos funcionales
que puedan estar enlazados a la cadena principal van a generar pues van a generar diferentes propiedades, tanto físicas y químicas, pues en el producto final. Otros elementos que pueden estar, que pueden constituir más bien una molécula orgánica, pues es el oxígeno, el azufre, el nitrógeno o algunos elementos halógenos, principalmente el cloro y el flúor. Igual pueden ponerle aquí simplemente como una nota el cloro y el flúor. Son los elementos que comúnmente vamos a tener en pues, los materiales poliméricos. Hagan su apunte, me dicen nuevamente cuando pueda cambiar la diapositiva. Profe, Sí, dime. entonces algunos ácidos pueden considerarse polímeros. Algunos ácidos. Ajá. ¿Por qué la pregunta? Por ejemplo, recuerdo que en química orgánica vimos los ácidos carboxílicos y ahorita estaba Ok. pensando en el cloruro de hidrógeno o pues Ajá. el ácido clorhídrico. Ok, sí te ¿Sería escucho. un enlace covalente? Sí, algunos de ellos pueden generar ese enlace covalente, pero esas estructuras de ácidos generalmente es una sola molécula. No sé, se me ocurre el ácido sulfúrico en este momento o el ácido clorhídrico, por ejemplo. Si escribimos el ácido sulfúrico, si escribimos el ácido clorhídrico, solamente estamos hablando de una molécula que está conformando pues a este ácido. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que, bueno, ahorita todavía no hemos visto el concepto de monómero. Más adelantito que veamos el concepto de monómero, quizá quede mejor claro el concepto de macromolécula, pero fíjate la estructura que tenemos en la parte inferior. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar, por ejemplo, si partiéramos esta estructura en unidades repetidas? A final de cuentas, esta estructura de carbono e hidrógeno se va repitiendo y podemos seccionar toda la macromolécula, así como lo estoy haciendo, y podríamos decir que cada una de estas es pues una molécula, ¿no? Tenemos una molécula y bueno, vamos a tener n cantidad de moléculas en una macromolécula. La diferencia entre los ácidos pues no son consideradas macromoléculas, aparte de que son, bueno, sí tenemos ahí por ahí algunos ácidos que son orgánicos, pero específicamente el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico son moléculas inorgánicas y solamente están conformadas por una sola molécula. ¿Sale? Y nosotros podríamos hablar de que pues en una estructura polimérica vamos a tener n cantidad de moléculas repetidas. Muchas gracias, profe. De nada. Otra cosa es, por ejemplo, pues en el caso del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, pues depende de su estado, si es una solución acuosa o si es su estado en forma de gas, de ahí el nombre de ácido clorhídrico o de
cloruro de hidrógeno, pero estamos hablando de que es una sola estructura que no va acoplada a cadenas de carbono-carbono, por ejemplo. Específicamente las macromoléculas o las moléculas orgánicas son estructuras que parten de enlaces carbono-carbono. Por lo tanto, a este tipo de ácidos pues no los podemos clasificar dentro de moléculas orgánicas o macromoléculas. ¿Me dicen si puedo cambiar? Sí, profe. Gracias. De nada. Bien, una clasificación de las moléculas orgánicas, ya vimos hace un momento que son estructuras repetidas de carbono-carbono. Entre carbono-carbono pues tenemos enlaces covalentes y bueno, también estas moléculas orgánicas pues están conformadas por hidrógeno. Recuerden que el carbono pues tiene la capacidad de enlazar o de generar pues 4 enlaces, de tal forma que entre carbono y carbono tenemos pues un enlace y de ahí tenemos otros 3 enlaces más del hidrógeno al carbono. De tal forma que este tipo de estructuras pues están conformando a los hidrocarburos. Ahora, dependerá de la cantidad de carbonos que tengamos pues en la cadena de la macromolécula para nombrar como tal a esta molécula orgánica. Vamos a tener 2 tipos de estructuras, nuevamente, estructuras lineales que ya tienen un nombre específico, que son compuestos alifáticos o son compuestos de cadena abierta, y ya formalmente los podemos llamar con relación al tipo de enlace, si es un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple. Los compuestos alifáticos de cadena abierta que conforman enlaces simples de carbono-carbono pues son llamados alcanos. Los que presentan doble ligadura pues son llamados alquenos, y los que presentan enlaces triples pues vamos a llamarlos alquinos. De hecho, esta estructura, bueno, debería de ir de este lado. Y los compuestos cíclicos, pues bueno, son aquellos que tienen, ya vimos hace un momento, el ejemplo clásico pues es un anillo aromático, un compuesto de benceno, por ejemplo. Entonces, estos compuestos cíclicos de cadena cerrada pues entran en la segunda clasificación. Vamos a ponerle aquí que son pues anillos aromáticos principalmente. Y podríamos tener una tercera clasificación. Bueno, vamos a ponerle clasificación 1, clasificación 2, y podemos tener pues una clasificación 3, que es la combinación de las dos. Podemos tener moléculas orgánicas que en su estructura general tengan una sección lineal, tengan una sección con anillos aromáticos. Por lo tanto, la tercera clasificación de las moléculas orgánicas, pues simplemente podríamos mencionarla como una combinación estructural lineal y cíclica. Depende también del tipo de compuesto que nosotros tengamos. En algunos casos ustedes saben que podemos tener estructuras que son saturadas y estructuras que son insaturadas.
y eso depende con la capacidad de, o la máxima cantidad de carbonos, vamos a decirlo así, que tenga una cadena lineal. Si una estructura tiene, vamos a ponerlo entre comillas, su máxima cantidad de carbonos, a partir de la cual puede generar pues enlaces carbono-hidrógeno, vamos a hablar de una estructura que es saturada, o si tiene una menor cantidad de hidrógenos, perdón, en su estructura molecular, pues vamos a hablar de una estructura insaturada. Ese concepto también lo vamos a ver un poco más adelante porque dependiendo si tenemos una estructura, una molécula saturada o insaturada, vamos a tener una clasificación diferente de materiales poliméricos, principalmente elastómeros. Eso lo veremos un poco más adelante. Algunas estructuras, sí, dime. Le quería pedir de favor si me podía volver a explicar lo de insaturados. Es que eso no me quedó muy claro, profe. Por favor. Ok. Por ejemplo, déjame ver si tengo un espacio por aquí. Un ejemplo, imagínate que tú tienes, pues, solamente dos carbonos pues en una cadena, vamos a decirlo de esta forma, y que entre carbono y carbono solamente tienes un enlace simple, ¿sale? Tenemos solamente un enlace simple entre este carbono y carbono, y bueno, como ya mencionamos que cada carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces, bueno, lo restante, los 3 enlaces restantes pueden ser entre carbono e hidrógeno. Por ejemplo, en este carbono 1, vamos a ponerle aquí carbono 1, carbono 2, pues bueno, vamos a formar 3 enlaces de hidrógeno, ¿sale? Y el carbono 2 tiene la capacidad también de enlazarse con otros 3 hidrógenos, ¿sale? Vamos a tener aquí 1, 2 y 3. Contamos los enlaces. Bueno, para el carbono 1 tenemos un enlace, tenemos 2 enlaces, tenemos 3 enlaces, tenemos 4 enlaces. Y también para el carbono número 2, este mismo enlace, bueno, es un enlace covalente, es un enlace donde tienen entre carbono y carbono la comparten electrones. Y bueno, tenemos aquí un enlace, tenemos el segundo enlace, el tercer enlace y el enlace número 4. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo en esta estructura? Carbonos solamente tengo 2. ¿Cuántos hidrógenos tengo en esta estructura? Bueno, tengo 6 hidrógenos, ¿sale? Si para generar el enlace carbono-carbono yo necesito pues un enlace y lo demás lo lleno con hidrógenos, bueno, yo voy a tener la cantidad máxima de hidrógenos que se puedan enlazar a esta estructura. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en la estructura inferior? Esta estructura ya no solamente es un enlace simple. ¿Qué tenemos? Pues ya tenemos un enlace doble. Ese enlace doble, pues bueno, ya no me permite que cada carbono, que el carbono 1 y que el carbono 2 tengan la capacidad de enlazar 3 hidrógenos, sino simplemente ahora son 2. ¿Por qué? Porque para el carbono número 1, el que está en el lado izquierdo, voy a tener aquí un enlace, un segundo enlace, para este hidrógeno un tercer enlace y para este otro hidrógeno el enlace número 4. De igual forma para el hidrógeno, el carbono que se encuentra del lado derecho. Esto es un enlace, enlace 2, con un hidrógeno, enlace 3, y con el otro hidrógeno es un enlace 4. ¿Qué va a pasar con esta estructura? Sigue teniendo 2 carbonos, ¿sale? Pero ahora ya no puedo conformar o enlazar 6 hidrógenos, ahora solamente puedo enlazar 4. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener una estructura saturada
¿sale? Que tiene su máxima capacidad de enlazar hidrógenos y puedo tener una estructura insaturada, donde solamente tengo la capacidad de enlazar 4 hidrógenos, ya no 6. ¿Por qué? Porque ahora tengo un enlace doble de carbono-carbono. No sé si pueda contestar así brevemente tu pregunta. Sí, profe, ya me quedó más claro. Muchísimas gracias. De nada. Bien, ese tipo de comportamientos, si es una cadena lineal, si es un anillo aromático, si tenemos una estructura saturada o insaturada, va a influir pues directamente en las propiedades térmicas, mecánicas, ópticas y eléctricas pues de un polímero. Por el día de hoy vamos a dejarle aquí. Mañana continuamos con este tema de pues introducción a los materiales poliméricos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el día de Gracias. mañana. Cuídense. Nos vemos mañana. Hasta luego. Sale, Cuídense. profe, muchísimas gracias. Entonces, Hasta luego. Muy buena tarde. igualmente. Adiós.